José Israel Cuello, los apagoncitos. ¿Por qué tú lo disminuyes? Porque son un chiste de apagón que te apagan y vuelven y lo ponen. Y ahí no pasó nada. Pero eso significa que la potencia no es suficiente. Que se caen, que se caen los transformadores. Además de... O sea, que aquí debiera estar entrando en producción una planta poderosa en esta fecha. Y eso se lleva 4 años, después que se empiece a hacer. Y no se ha empezado a hacer ninguna. Hay 2 contratadas en Montecristi, que significa muchas líneas, porque ya el consumo en Montecristi todavía no existe. Entonces hay que llevarla a Santiago la energía para reducir la presión que tiene la concentración de plantas en el este. De manera que el atraso en todas esas cosas, a lo que se debe agregar la admisión por parte del presidente de las sedes, todo el problema de las sedes, transformadores, mantenimiento de líneas y postes y el etcétera correspondiente. El problema energético se está acumulando todos los días. Y esto naturalmente no se resuelve con unos paneles solares que están hechos para consumo prácticamente individual o de empresas medias y hasta grandes en términos de oficina. Porque una industria no puede mantenerse con paneles solares a menos que tenga una batería. Pero parece que hay conciencia de que el problema no son las alternativas, pero cuando tú ves que hasta Estados Unidos incentiva las relaciones con Guyana porque quieren menos relaciones con Venezuela, quiere decir que el petróleo lo vamos a tener mucho todavía, mucho tiempo. Una refinería para acá de esa magnitud. No es una refinería lo que... La van a hacer. Sí, la van a hacer. Yo no sé de dónde sacaron eso. De dónde. No he visto el expediente de eso, pero bueno, eso no hace daño. Es un anuncio. Es un anuncio. Y creo que las relaciones con Guyana deben hacerse por razones múltiples. Entre una cosa para reducir la presión migratoria haitiana, entre otras cosas. Porque los haitianos necesitan salir de ahí. ¿Cómo salir de ahí? Y salen por aquí. Los pocos que salen por aquí. Tú dijiste porque esos apagoncitos son potencia. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Si se habla de... No, bueno, puede ser una línea que se caiga y hay que poner la línea, un transformador que se daña. No es nada de eso. Eso son 5 minutos. No es la calidad de lo que viene. O sea, si tú tienes un tope de producción energética y se pasa, así sea porque prendan una plancha en la zona. Algo se dispara. Se dispara algo. Porque no se, en tu casa tú no puedes pedir más potencia de la que tienes disponible. Por eso una vez, cuando se dañaban equipos domésticos, decían, no fue que fueron apagones, fue la potencia. Es decir, que lo que llegaba o era muy alto o era muy bajo. Exacto. Bien. O sea que no es por falta de potencia económica, sino por falta de potencia energética lo que estamos sufriendo. Exacto. Y eso está con un déficit en generación de base que no se suple sino dentro de 4 años a partir de la fecha en que se comiencen a hacer las plantas contratadas ya. Sí, pero quiero ser justo. Hace 3 días, nosotros tuvimos un encuentro casual con el ministro de Energía y Minas y le pregunté hasta cuándo él iba a escuchar todo lo que estaban diciendo del sistema y él me dijo, hasta que ustedes nos inviten. Estoy esperando para ir y quiero pedirle que el día que vaya
esté presente el ingeniero José Israel Cuello, porque como él no hace críticas políticas, sino técnicas, a mí me gustaría aclararle sobre todo a él lo que está ocurriendo con la energía. Así es que con mucho gusto al señor Toñito Antonio Almonte. Ahora, yo siempre me he preguntado, ingeniero, pareciera como que no hay un norte en lo que tiene que ver con el asunto de la distribución y toda esa cablería que hay a nivel nacional. Porque yo veo que hay urbanizaciones que son de reciente construcción, y sin embargo están llenas de alambre, y es un caos. Y uno dice, ¿cómo es posible que eso ocurra? El problema es que en los alambres el culpable mayor no es el sistema eléctrico. Hay dos niveles del sistema eléctrico. Uno alto, que es el de la corporación de electricidad, el del sistema eléctrico, y el bajo, que es de teléfono. Como los teléfonos lo manejan y las comunicaciones en general, que pasan por ahí también, porque están los sistemas de cable y esas cosas. Son como 4 o 5 compañías que trabajan en eso. Dejan los cables muertos porque les cuesta más recogerlo que lo que sacan por ellos. Entonces lo dejan los cables muertos de un corte, de lo que sea, de una suspensión de servicio, lo dejan ahí. Y algunos dejan enrollado incluso reservas para extender líneas. Sí. Entonces eso es un tollo, sencillamente. Hay sitios donde está establecido por disposiciones, creo que hasta de carácter legislativo, como la zona colonial, en que deben soterrarse los cables. Y el Estado ha gastado mucho dinero facilitando el soterrado de cables, pero las compañías se niegan a establecerlo. Yo que sufrí esa situación como habitante de la zona colonial muchos años, creo que hay condiciones para que toda la zona colonial tenga sistema inalámbrico para el servicio de cable, para el servicio telefónico y de cables, o sea, de cable de transmisión de televisión. Porque ese reguero de cable no lo aguanta nadie. 6 empresas, 5 empresas pasando cables, a veces para llevar 3 teléfonos a una esquina. Una gente de eso cierra el teléfono y ellos cortan el teléfono, pero no se llevan la línea, no la anulan. Así no se puede. Bien, yo quiero aprovechar, debió ser el 16, pero no cayó viernes, para decir algo. Quiero pedirle excusa a José, porque me voy a tomar un momentito en decir algo. Nosotros tratamos de que las participaciones de aquellas áreas que se tratan aquí, como el sábado agropecuario, los miércoles de medicina y los viernes de José Israel, sean estrictamente para edificar sobre temas específicos. Y tratamos, sobre todo con José, de no politizar ni inducir a José Israel a que trate temas exclusivos. No es que él no quiera hacerlo, es que nosotros preferimos que se limite uno a aprovechar la experiencia. Señores, ayer yo estaba viendo un libro viejo por ahí que me cayó, que José está en la fotografía del movimiento revolucionario 14 de junio, en donde quizás vi 3 sobrevivientes. Entonces, ¿cómo es posible no aprovechar una persona que tiene 50, 62, 63 años en política, en otras experiencias que él aprendió de su paso por la política? Nosotros tenemos, hace unos días, tuvimos al director de la CAS y nos habló de el problema que acaban de decir. Soterrado en la Gustavo Mejía Ricard, en un momento que hubo una zanja, vimos 4 cables. Un cable un tubo de agua, un tubo de agua del acueducto, un tubo de aguas negras, un alambre de la
de la línea eléctrica y cada uno uno de un lado, otro de otro, y hasta del telecable. Entonces, ¿cómo es posible que aquí Celso Marrancini y Aristides Escuder, en vez de estar juntos opinando sobre experiencias que tienen, lo que están es discutiendo sobre cosas y posiciones que ellos tuvieron y que lo que pueden es aportar muchísimas experiencias? Yo lo que creo es, cuando le pregunta Cristino a Cuello, es que nosotros no podemos politizar los problemas que no se resuelven con política. Hoy mismo, señores, ayer un amigo mío va a Najayo. Señores, en Najayo está el gabinete de Danilo Medina preso. ¿Cuál es el interés de politizar la energía y de que Catalina sea un cuerpo de delito, de que la cárcel de guerra sea un cuerpo de delito, en vez de ser un aporte para solucionar el problema energético o un aporte para el hacinamiento de los presos? Yo no me lo explico. Y entonces, tú tienes un presidente que se tiene que reelegir, porque no lo dejaron llevar a cabo un programa de gobierno, porque tenía primero que perseguir. Por eso es que no tenemos respuesta para nada, porque el objetivo era que hoy la persona que está aquí poniendo manos arriba al partido que se fue es la Procuraduría Independiente. Entonces, yo creo que nosotros no vamos a tener respuesta si todos los problemas son políticos. Está hablando José, apagoncitos. ¿Por qué? Por potencia. Porque vámonos por ahí. Energía alternativa. Pero incluso los apagoncitos se anuncian con un estallido de una subestación y de un transformador. ¡Bum! Y ahí viene un apagón, empatan otra vez y a los 5 minutos tú tienes luz. A propósito, el boom de San Cristóbal no fue eléctrico. No, esa es otra cosa. ¿Cómo es? Eso tiene cocorícamo. Ajá, Sí, claro. Claro, porque ese sitio fue la sede del mercado modelo. Del mercadito de allá. Del mercado modelo. Del mercado. Que creo que lo diseñó y construyó Alfredo Manzano. Al final de la ¿Quién lo diseñó? Y construyó Alfredo Manzano, Sí, al final de la era de Trujillo, antes de caer preso. Bueno, creo, porque tendría que chequear, pero me parece que es así. El asunto es que ese mercado, como sucede con muchísimas instalaciones públicas y privadas, pues se ahogó y se trasladó a otro sitio, se dejó el edificio vacío para buscarle destino. Y naturalmente el destino lo encontraron los buhoneros y se metieron dentro y se declararon empresarios ahí dentro. Se graduaron de empresarios, vamos a decir. Dejaron de ser buhoneros porque no caminan por la calle y se metieron en sitio fijo. En este gobierno o en el anterior, no sé, alguien concibió la posibilidad de hacer ahí un parqueo. Dice a mí, desde entonces se estaba negociando con esa gente para sacarlo. Al día siguiente de la explosión estaba previsto un acto para iniciar, no sé cómo podían iniciar con eso lleno de gente, pero por lo menos enunciar una vez más que ahí se iba a hacer un parqueo. Y se le había notificado a esa gente que salieran de ahí. Nadie salió. Y entonces explotó. Bueno, las coincidencias, sobre todo cuando son trágicas, hay que buscarle el origen. No se puede ser indiferente ante 20 y pico muertos. No se puede ser indiferente ante eso. Ahí alguien reaccionó de mala manera, porque además la magnitud de la tragedia, no solamente en cuanto a los resultados, sino en cuanto a su dimensión, hace pensar que fue un acto premeditado. Y así debe investigarse, porque los resultados son muy nefastos y muy duros. Hay decenas de familias
afectadas. Y eso no se puede soportar. Una sociedad no puede vivir con ese lenguaje. Se entiende que el pobre infeliz no pasa de curso social, si no se faja a trabajar como monero, como para ganarse la vida y se va desarrollando. Se entiende eso perfectamente. Y que el Estado debe manejar eso con el criterio correspondiente de carácter humano. Pero el lenguaje de respuesta no puede ser ese. Si había que salir de ahí, había que salir de ahí y el Estado buscarle la salida. Pero nadie tiene derecho a poner una bomba para resolver un problema de ese tipo. Y ahí hay todos los elementos para pensar que fue un hecho inducido. Todos los elementos. Eso no es un accidente. Bueno. Ni es una coincidencia. Hablemos un poquito, ingeniero, sobre las bolsas de valores. Un tema que es un poco complicado entenderlo, es un mecanismo de financiamiento. Sí. Sin embargo, República Dominicana, en lo que tiene que ver con eso, acusa un gran atraso. Hay otras naciones que ya tienen un gran camino recorrido. ¿Cómo es que eso funciona? ¿Por qué República Dominicana, en lo que tiene que ver con eso, no ha tenido un gran desarrollo? ¿Y bueno, cuáles realmente pueden ser? Recuérdate que durante mucho tiempo el gran desarrollo dominicano fue de dueño único. Que ese dueño único desapareció, pasó al Estado, ese holding inmenso de empresas que tuvo ese dueño único. Y luego se creó otra base social y económica del país, que es la que está vigente ahora. No es el caso de otros países donde el proceso de creación de un tejido social dominante y directivo de la sociedad se produjo de manera más armónica. Por ejemplo, recuerdo que el caso chileno tal vez es el más emblemático, porque los chilenos tuvieron bolsa de valores y la han tenido continuamente desde el siglo XIX. En las últimas 2 o 3 décadas del siglo XIX ya Chile tenía una bolsa de valores. Pero Chile tenía una minería bastante consolidada de empresas locales y empresas extranjeras y un desarrollo más democrático de la propiedad. El proceso ha sido largo desde la muerte de Trujillo para crear ese tejido social en sustitución de un tejido que sencillamente desapareció. Con la desaparición de Trujillo, no es que las máquinas se perdieran todas, muchas se privatizaron de la peor manera. Todas las maquinarias de la fábrica de armas. Aquí había fábrica de armas y no había bolsa de valores. Eso indicaba que el que mandaba era un mandón de guardia, era un jefe de guardia. ¿Y qué es lo que se necesita para que funcione adecuadamente una bolsa de valores? Instituciones. Óyeme, una clase social en que se sustente, porque a la bolsa de valores se democratiza mucho la inversión, pero no todos los que podrían hacerlo invierten. De manera que siempre será una minoría, pero muchos más pueden participar en la actividad. Por ejemplo, todas las empresas existentes hasta hoy en el país, en sus estatutos tienen un acápite en que señalan que en caso de que un accionista vaya a vender acciones, debe ofrecerlas a los accionistas existentes y ellos tendrán derecho a comprar en función de su participación. De manera que si usted compró o de alguna manera logró ser accionista con el 1% en una empresa, usted siempre tiene un límite de 1%. Y cuando se vende un paquete de acciones, se le vende a todos en la misma proporción a su inversión. De manera que eso garantiza una concentración de la inversión. En la bolsa de valores permite que el conjunto de la empresa venda a nuevos accionistas permanentemente y que la diferencia de precios se maneje en la bolsa. No es que sea un coro de ángeles la bolsa de valores.
sirve para mucha No, vagabundería. claro, y se especula ahí, Ahí se a especula, dos manos. y se hace trampa de todo tipo. Sí. Pues, de trampa se trata. Lo que pasa es que es un nivel diferente. No, y si eso ocurre en países desarrollados, con instituciones poderosas, con fuertes regulaciones, con unos niveles de confianza más o menos, imagínese usted en países donde hay muchas debilidades institucionales. Eso. Bueno, porque la fuerza institucional se crea con el desarrollo. Exacto. Eso es lo que le da músculo a la fuerza a la vida institucional. De manera que el momento es propicio para reconocer el valor que han tenido los... ¿En qué etapa nos encontramos nosotros hoy en día? En lo que tiene que ver con eso. Bueno, que la primera oferta en bolsa de valores abiertamente que se hizo esta semana. Esta semana que pasó. Y es un paso audaz de una familia muy reconocida en este país, muy responsable social y políticamente, que son los Félix Iglesias, los descendientes de Miguel y los hijos de Jesús, que son los que están vivos de esa familia y activos. Y eso debe reconocerse porque es un paso positivo. Cuando ellos vendieron su participación en Brugal, por ejemplo, el dinero que se le pagó, porque pagaron los escoceses que compraron Brugal, porque necesitaban una marca de ron ya con prestigio, con solera, vamos a decir, para una gama de productos alcohólicos. Ellos compraron y pagaron bien esas acciones. Bueno, esa familia en esa ocasión decidió que ese dinero se iba a invertir en energía. Y a partir de ahí se hicieron partícipes del mercado energético, que es el mercado mejor de inversión en este país. ¿Por qué? No solamente porque todo el mundo necesita energía, sino porque se ha articulado un aparato en que la ganancia está en los generadores y las pérdidas están en el Estado y la distribución, que es algo perverso a lo cual nadie se atreve a tocar. Es una distorsión del mercado. Si tú garantizas que el Estado va a tener pérdidas, el generador va de chiste. Y hoy por hoy la mejor inversión que puede hacer cualquiera es en el sistema energético. Es más, incluso la luz de minoría, vamos a decir, la energía de minoría, que es la renovable, está haciendo muchísimas inversiones porque el Estado le está otorgando contratos de compra. Y así es muy bueno. ¿Y entonces por qué tenemos tanto atraso en materia de generación? Si eso es un negocio bueno, deberían haber mucho más interesados en invertir. Así debiera ser. Pero normalmente la generación se contrata. Es lo que pasa. Tú puedes montar cualquier planta ahora, pero y corriendo el riesgo, y probablemente terminarán comprándote la energía. Incluso se han firmado contratos tan inicuos como el de aquel que había que pagarle más apagado, trabajando, ¿cómo era? Que se llamaba Coyentrix. Bueno, felizmente ese contrato se modificó. Y ya existe, la planta existe y está trabajando. Pero no tiene... Pero ya se convirtió a gas, ¿no fue? Creo que encontró el señor, sí. Aquí hay otros mecanismos de asociación. La venta de acciones es una forma de usted buscarse socio, ¿verdad? Sí. Y del que quiere lograr un nivel mayor de ingresos con resultados de inversión, sí, elegir el sitio donde hace su participación. Pero aquí hay otros mecanismos de asociación. ¿Cuáles? Hay empresas, por ejemplo, que venden parte de sus activos y entonces se crean unas asociaciones ahí. Caso, por ejemplo, de la cervecería, no es así que está funcionando. La Cervecería Nacional Dominicana. Yo tengo entendido que la Cervecería Nacional Dominicana es propiedad de... No, vendió una parte. Sí, pero vendió la parte que tenía León Jiménez a los productores internacionales, de los brasileños y los europeos. Pero eso no, ahí no hay nueva participación de los dominicanos, al contrario. La participación pasó a ser extranjera. Extranjera, claro.
Lo que no tiene, no es pecaminoso. Es una, No, es una forma de asociación. sí. El tema, ingeniero, de la economía estadounidense y la baja en la calificación de riesgo. Mira, ¿Qué? hay otro acontecimiento que leí en la madrugada hoy, muy preocupante. Junto a la baja de la calificación de riesgo de la moneda norteamericana que sucedió en estos días, ayer se anunció la quiebra de la mayor empresa Evergrande de inmobiliaria china. probablemente la mayor del mundo. Pero, ¿dónde se anuncia la quiebra? En Nueva York. En la bolsa de Nueva York. Eso es un acontecimiento que conmueve toda la economía mundial. Y que mueve preocupación. Y no es ajeno al problema de la debacle de la economía americana, que se contiene en una reducción de su calificación de riesgo. No es que la economía norteamericana se va a ir a pique ni nada que se parezca momentáneamente, pero hay un reajuste en la economía mundial que ya permite incluso que los negocios entre países se estén resolviendo entre monedas propias. Usted dijo en moneda propia. En moneda propia. O sea, ¿cómo está pagando China las compras que le está haciendo a Rusia, Sí, sí. que han crecido exponencialmente como consecuencia de su compra de combustible? La está pagando en monedas locales, o la paga en rublos, si China se lo acepta, o la paga en moneda china, si ellos tienen suficiente. Porque para tú pagar con moneda china tienes que haberle vendido a China Sí, claro. para tener. Mientras que Y hasta no ahora, solo entre todos hasta ahora países. todo se traducía a dólar. Aunque Bueno, China le prestó a Argentina recientemente una cantidad Le enorme abrió- de dinero en yuanes. le abrió una línea de crédito Sí. para que le comprara cosas y le pagara con eso y quedara endeudado. O sea, le fió mercancía. Era para pagarle al FMI un atraso que tenía. Bueno, para subsidiar, para solventar. Para que no entrara en default. cesación de pago. Bueno, ya es una operación mayor, Sí. porque no es el pago de mercancías, sino financiar el déficit. Y Argentina, que sabe no pagar. Ahora, usted la relaciona el problema de Evergrande con la economía estadounidense. Pero Evergrande venía teniendo problemas desde el 2019. Sí, pero sí, es cierto, es uno de los síntomas de la El problema que tiene China con su economía ahora. exacto, de los problemas íntimos de China. Eh, Hay cientos de familias hoy que los hijos no salen de la casa, no salen a trabajar en la hora en que debieran salir a trabajar y se quedan ahí por años. Porque el ritmo de crecimiento de la economía china, que era sumamente grande, se ha reducido a partir de la pandemia. sí. Pero es solo la pandemia la causa de la crisis o el motor de arranque de una crisis que estaba alarmada. Yo pienso que es más lo segundo que lo primero. Y la pandemia pudo haber profundizado un problema que ya estaba ahí presente. Bueno, la logística de la relación china-norteamericana era un lado flaco y por ahí flaqueó el asunto. Porque las distancias del suministro y de las materias primas eran demasiado grandes. Solamente criterios políticos podían mantener eso con cierta estabilidad. Ahora, la relación entre Evergrande y Estados Unidos, usted señala Que Evergrande- se hace el anuncio en Nueva York, Porque Evergrande cotizaba en la bolsa norteamericana. cotizaba en la bolsa. En la bolsa norteamericana. Sí. Y la Y bolsa, tenía muchos acreedores en distintos países, incluyendo Estados Unidos. sí, no, y accionistas. Sí. Porque lo que compraban ahí eran del mundo entero. Tú puedes ir a la Bolsa de Valores de Nueva York y comprar cualquier cosa. Se van a reír de ti, porque sí, este agentado donde llegó, pero Ahora, se Evergrande conocen todos. tenía problemas para honrar sus compromisos. Hace Se rato. acogió a la ley de quiebra de Estados Unidos. Sí.
porque era una compañía ya con asiento en los Estados Unidos, con miles de accionistas norteamericanos. Entonces, la crisis, que es una crisis de la vivienda en China, pasa a contaminar y a potenciar la crisis que ya tiene Estados Unidos y que se registraba en la baja en la calificación de riesgo. ¿Qué se parece este caso de Evergrande a la crisis inmobiliaria de Estados Unidos? Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Construcción de más viviendas de las que eran necesarias. Lo que crea un mercado ficticio. Aunque en el caso de Estados Unidos hubo unas hipotecas basura que se crearon ahí. Ese fue un mecanismo de transferir, de seguir vendiendo cosas. De hacer que calificaran lo que no... La hipoteca basura fueron consecuencia de un relajo en la construcción de la vivienda. A ti te resultaba más vender la que tenía y coger otra con tasas menores y paquetes de venta de acciones, mecanismos financieros falsos que en definitiva terminan pagando el daño. O sea, cuando llueve, que no se concentre la lluvia porque va a haber inundaciones. En la finanza es lo mismo. Los chinos construyeron más viviendas de las que podían vender en un mercado que además se redujo. Y ahí está la crisis. Porque cuando tú hablas de chino, es mucha cosa. Ahí no se habla de poquito. Entonces, ¿por qué si hay esa conexión tan grande entre esas dos economías? De la misma forma que las dos economías también tienen vínculo con el resto del mundo. ¿Por qué esa política que a veces uno interpreta como una intención de producir una especie de desacople violento como consecuencia de diferencias geopolíticas? Mira, es inentendible, absolutamente, inentendible. ¿Por qué Estados Unidos dio un pellizco a China por donde más le duele? En un momento en que evidentemente había una rearticulación de la geopolítica mundial y que sus relaciones con China eran muy delicadas. Cuando la señora Pelosi, uno de los políticos más exitosos de Estados Unidos hoy, dio el viaje a Taiwán, comenzó una modificación de las relaciones políticas entre China y Estados Unidos que yo personalmente no entiendo. Porque ellos desarrollaron sus relaciones sobre la base que Taiwán no se toca. No discutamos, Taiwán se queda así, sigue produciendo, y de repente, en el mismo momento en que la guerra ruso-ucraniana rompe todo un esquema de dominio geopolítico y está reestructurando la geopolítica mundial, los americanos mandan una misión a Taiwán de carácter político, que luego la ratifican con otras visitas ya de mayor nivel. Porque la señora Pelosi es una política muy relevante en la vida política americana, pero hoy mismo ella es la jefa de la minoría demócrata en la Cámara, sí. No presidenta de la Cámara como ha sido durante muchísimo tiempo, porque ahí dominan los republicanos. Pero fue una ficha equívoca, sencillamente. Primero porque ella no tenía ninguna capacidad de resolver nada ahí. Fue tocar un punto sensible y eso ha tenido unas consecuencias malas. ¿Y no era una manera de presionar a China para evitar que de alguna forma se involucrara en el conflicto en Ucrania? Mira, es que los chinos saben cómo trazan su política. Es una nación muy madura, es una nación con una cabeza bien puesta, hoy más que nunca. O sea, antes hubo la audacia de la transformación, ahora la audacia del crecimiento y del mantenimiento y de los ajustes geopolíticos la tiene otro grupo. Entonces esa calificación de riesgo tiene que ver con todos estos problemas que se están acumulando ahora mismo y que pudiera ser prever que la economía estadounidense... Pero si ya la economía mundial
en este momento ya prescindió del dólar como el traductor de todas las operaciones. Ya prescindió. O pero si China y Rusia están comerciando en moneda propia. Y Pero- China y Argentina están trabajando en moneda propia. Bueno, ¿no será que es un proceso en marcha? Porque todavía el dólar tiene, qué sé yo, cerca de un 60% de todas las transacciones en el mundo se hacen en dólares. Pero era un 100. ¿Eh? Era un 100. Sí, sí, Era un era 100. un El 100. otro día era un 100. Sí, exactamente. O sea, pero para la humanidad es una situación muy trascendente. Porque la Ahora- ventaja que los Estados Unidos han acumulado en su desarrollo, teniendo la moneda de referencia única del mundo, son inconmensurables. No es la eficiencia de la economía solamente, que lo es, la economía norteamericana, que lo es en gran medida, sino también esa ventaja de emisión. ¿Cuánto le cuesta $1 a la economía americana? Lo que cuesta imprimirlo, lo que cuesta el papel y lo que cuesta el trabajo y la guillotina, para cortar los papelitos del mismo tamaño. Eso es lo que le cuesta el dólar. Ahora se va- ¿Y qué capacidad de compra tiene? No, la capacidad de compra de ese valor garantizado por el privilegio, que fue necesario quizás, porque quien lo propuso fue el inglés Keynes, creo, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, precisamente porque nadie Maynard tenía Keynes. capacidad de jugar ese papel, más que el que peleó, pero no tuvo daños, porque todo el resto de la economía mundial estaba deshecha. Sí. De manera que tiene un atenuante, aparte de que el que lo propuso no era negociante, simplemente encontró una solución. De manera que hoy ese castillo que le ha permitido a Estados Unidos dilapidar recursos en el mundo entero, bueno, se cayó. ¿Y qué pasaría si el dólar pierde buena parte de su hegemonía que tiene? Todavía sigue teniendo, ¿verdad? Es una transformación muy trascendente en la vida financiera mundial, muy trascendente. Las consecuencias de eso Serían enormes. Porque Eso- no, son- no se podría permitir un déficit como el que tiene actualmente Estados Unidos. Pero de, Comenzando por ahí. pero de ninguna manera. Ellos determinan su capacidad de pago simplemente por una resolución política, por acuerdos en la Cámara de Diputados y Senadores, donde predomina el criterio político y la compensación de partidos. No los resultados de la economía simple, de la economía cotidiana, de la economía del valor. ¿Qué se pudiera esperar de la próxima cumbre que se va a celebrar ahora dentro de unos días del grupo BRICS, en donde se andan buscando fórmulas para prescindir del dólar? En una coyuntura como esta que estamos viviendo. en el mismo camino de búsqueda de una liberación de eso. Y eso tiene una trascendencia realmente que no se puede mensurar con simplezas. Es parte del reajuste geopolítico humano en este momento. ¿A dónde va a llegar eso? Probablemente a una convulsión financiera muy grande. Entonces, ¿cómo va a repercutir en la economía china este problema ahora de Evergrande? Estados Unidos nunca debió perder en su política la importancia que tuvo su alianza con China, que comenzó por razones políticas para enchinchar con los rusos, porque ese fue el motivo del viaje de Nixon y que fue muy exitoso pero sobre todo por los resultados, no era previsible. 750 millones de chinos, de seres humanos, pasaron de curso social, tienen otro nivel social. La economía china construyó su capitalismo como consecuencia de esa alianza, con ese recurso
esa alianza. Un gran comprador y un gran productor. Que eso tenía que llegar el momento en que se rearticulara. Ya llegó, tan sencillo como eso, ya llegó. Y estamos viviendo la convulsión de ese reajuste. Que estalló en Ucrania, que estalló como consecuencia de la guerra, bueno, es posible, estalló por ahí. Pero Estados Unidos, que con su moneda mereció la confianza de la humanidad entera para ser árbitro de sus relaciones económicas, no debió perder de cuenta que ese logro de esa incorporación de 750 millones de gente le daba un mérito que ellos han desperdiciado. Ellos no debieron afectar sus relaciones con China. No debieron tocar eso. ¿Usted recuerda cómo fue que inició la crisis 2007-2008 en Estados Unidos? Primero quebraron las dos grandes inmobiliarias estadounidenses, Freddie Mac y Fannie Lee, y después eso se transfirió al sistema financiero. Sí. En este caso, ¿es posible eso, que se contagie el sistema financiero, tomando en consideración todo el volumen de transacciones que hacía una empresa tan grande como esa? Pero cosas menores que esa han desarrollado crisis que tienen su historia. O sea, hoy lo que está pasando es de carácter universal, no es una economía que está, es toda la economía mundial que está en juego. Es como que tú tengas un ser humano que vive y le saques el esqueleto. ¿Cómo anda? Estados Unidos sacudió en ayuda de esas empresas con problemas. Y los chinos se han negado a salvar, porque no es la única. No es la única. En China prácticamente todas las grandes empresas inmobiliarias tienen dificultades. Y los chinos se han negado, son empresas privadas. Los chinos se han negado a aplicar una política de salvamento. El problema es que las políticas de salvamento son circunstanciales. Si tú no puedes salvar, no la puedes hacer. En Estados Unidos se hizo una política de salvamento frente al problema de las hipotecas defectuosamente sustentadas. Y fracasó también. La crisis se produjo, la crisis llegó a la banca. Esta ya está en la banca, más allá de la banca está en la bolsa de valores. La crisis llega a su tope cuando llega a la bolsa de valores y lo que está. ¿Y cuánto vale esa compañía en la bolsa americana? Fácilmente se lleva a la bolsa americana. Ojalá que no. Pero el síntoma es peligroso. Cuando vi eso de esta mañana en la pantalla, digo, bueno, esto va en grande ahora. Estamos en el borde de una crisis financiera mundial, que va a ser más grande que la del 29 si no se yugula a tiempo y con las medidas adecuadas. Pues no soy yo que puedo decir cuáles son las medidas. Ahora, a pesar del ralentizamiento de la economía china, las previsiones del Fondo Monetario Internacional indican que el crecimiento será de cerca de un 4%, o sea, el doble de la economía de Estados Unidos, la economía china. Es decir, que todavía sigue teniendo... No, ella puede seguir creciendo porque es una sociedad inmensa. Todavía China tiene una parte considerable de su población fuera del mundo desarrollado, fuera de su propio otro mundo. La vida en las ciudades de China es muy distinta a la vida del campo, todavía hoy. No entendí esa parte, ingeniero. O sea, el mundo chino de la ciudad es distinto al mundo chino del campo. Sí. En el caso de Estados Unidos hay más uniformidad en el poder económico. No, y además de eso, en Estados Unidos creo que del 2-3% de la población vive en las áreas rurales. En el caso de China esa proporción es mucho mayor. Menos del 3% son el granero mundial. Exactamente.
Sí, producen todo lo que usted se pueda imaginar. Excedente para quebrar a todo el mundo. Sí. Bueno, Bueno, ingeniero, vamos a darle las gracias, pero ahí, en la parte que se habló de los cables, un experto en telecomunicaciones dice, no solamente es lo que dice el ingeniero Cuello del problema del cableado, sino que piensen en otra cosa, que solo el corte de un pelo de una fibra óptica le corte el internet a un barrio entero. Es que una cosa traigo otra, ¿verdad? Y eso yo no tenía la menor idea de que era así. Pero no le modifica la factura. ¿Cómo? Pero no le modifica la factura. Ah, ya. Y el corte eléctrico modifica la factura. Bien. porque no tienen pelo de tonto. Bien, señores, vamos a dar las gracias al ingeniero Cuello y vamos a recordarle algo. A partir del día de ayer está abierto al público el local de LIR Comercial en el kilómetro 24 de la autopista Duarte. Les recomendamos que visitemos LIR Comercial en la autopista Duarte, donde todos califican y sobre todo dos recomendaciones: un colchón y un aire acondicionado para dormir cómodos. Lo encuentra ahí. Pausamos.